Bien, muy buenos días, estimados jóvenes estudiantes de primero y secundaria. El día de hoy vamos a repasar un poco el tema de las ciencias sociales, que ya lo llevamos en el colegio, pero vamos a reforzarlo un poco mediante este video, con esta diapositiva, esperando siempre que sea de su agrado y para ampliar su conocimiento, su aprendizaje, ¿no? No se olviden, cualquier consulta me lo pueden hacer llegar por medio de la plataforma de Classroom. Estaré predispuesto para poder solucionar cualquier problemita que tengan, poder guiarles y orientarles. Bien, podemos comenzar. Muy bien. Las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Vamos un poco a estudiar eso. Nos dice que la ciencia social es una ciencia, lógicamente, que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad y su forma de organización. Ya dijimos que el hombre es un ser social, que no puede vivir aislado de otras personas, ¿no? Necesita estar en constante relacionamiento con otros seres humanos, ¿no? Para poder convivir, para poder subsistir. Ya también se dice que es un conjunto de disciplinas académicas que estudian aspectos de lo humano relacionados al comportamiento individual, las funciones y elementos de la organización social. En síntesis, las ciencias sociales es un conjunto de ciencias que estudia el comportamiento del hombre, tanto individual como en sociedad. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las ramas de las ciencias sociales? En sí tiene muchas ramas o subdisciplinas que abarca esta ciencia, ¿no? Pero vamos hoy día a repasar un poco las más principales, que son la geografía, la historia, la antropología, la sociología, el derecho, la ciencia política, la economía, la pedagogía, la psicología y la lingüística. Comencemos con la geografía. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, describe los ambientes naturales y sus relaciones. Todo lo que nos rodea, lo natural que nos rodea en nuestro entorno, montañas, ríos, lagos, valles, etcétera, eso estudia la geografía. Ya se encarga de estudiar esa ciencia. La historia, por ejemplo, la historia se encarga de estudiar, describir y representar los acontecimientos del pasado. Generalmente esos acontecimientos están registrados en un documento escrito, aunque no es necesario, ¿no? Así que eso estudia la historia, todo lo que sucede en el pasado y queda reflejado ya sea de manera escrita o de manera oral, para que las generaciones venideras puedan poder saber qué es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la pandemia del COVID-19, de acá unos 20, 30 años, nuestras futuras generaciones van a estudiarla, lo que sucedió, estos hechos, lo que sucedió en Bolivia el año pasado, en noviembre, con el paro cívico, la salida de un presidente, la entrada de otro, en fin, todos esos hechos sociales van a ser estudiados por nuestras generaciones venideras, ¿no? Y nosotros como personas que estamos viviendo estas situaciones vamos a transmitir también nuestras experiencias, ¿no? De acuerdo a nuestra convicción, a nuestra visión que tenemos. Bien, eso es la historia. La antropología, por ejemplo, la antropología es una ciencia o una disciplina que estudia la conducta social de los seres humanos en relación con sus características físicas y culturales, ¿ya? Eso implica la forma, las normas que toma la cultura en distintas sociedades, tanto del pasado como del presente. Cuando decimos características físicas y culturales, esto hace relevancia a que aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos 36 etnias o grupos culturales reconocidos en la Constitución, ¿no? Cada una tiene su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse, cierta costumbre, cada una se diferencia de la otra. Entonces la antropología estudia precisamente todos esos comportamientos de acuerdo a sus características
físicas, como dijimos, y culturales. Por ejemplo, una persona del occidente con una persona del oriente tiene rasgos físicos muy diferentes, ¿no? No quiero decir con eso que uno es mejor que el otro, simplemente que somos diferentes. Ya la sociología, por ejemplo, es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones sociales humanas y sus instituciones. ¿Qué implica esto? Desde la religión hasta la familia. Es decir, que implica en sí todos los aspectos de nuestro diario vivir, ¿no? Eh, por ejemplo, no nos comportamos igual dentro de la iglesia como en una cancha, como en la escuela, como en la casa. De acuerdo al entorno que nos encontramos, no, varía tal vez nuestro comportamiento, ¿no? Algunos más que otros. El derecho en sí es una especialidad dentro de las ciencias sociales que se encarga de estudiar el conjunto de instituciones. Todo lo que son reglas, todo lo que es ley, todo lo que es legal y que nos ayuda a convivir de una manera pacífica, eso estudia el derecho. La ciencia política es una disciplina que estudia, describe, analiza las teorías y las prácticas, los sistemas de comportamientos políticos. Ya la forma de hacer política, ya lo conocemos cómo son nuestros políticos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces todo eso estudia la ciencia política, ya la política en sí. Continuando con la economía. La economía estudia, analiza y describe los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, para que en la tiendita de nuestro barrio, la tiendita de Doña Carmen, lo que se llame, o el mercadito de nuestro barrio, tiene un proceso para que los productos lleguen hasta ahí, hasta nuestra casa, que nosotros somos los consumidores. Si queremos comprar 1 kilo de tomate, 1 kilo de papa, vamos a la venta, a la tiendita o al mercadito ahí en el fuerte y lo adquirimos, ¿no? Pero ese producto, ¿cómo llegó ahí? ¿Ya? Desde el productor, que es el campesino, que es el que siembra, el que cosecha, el productor hace ese trabajito, luego hay otro servicio de transporte que lo trae a la ciudad, a los productos, mayormente a los mercados de abastecimiento, como es el abasto. En el abasto van la gente, se aprovisiona, mucha gente van los revendedores que le llamamos, compran a por mayor y luego van y lo revenden en los barrios, en la tienda o en las pequeñas ferias que hay a un precio más elevado, ¿no? Eso ya son los mayores, hay mayoristas, minoristas y por último llega hacia nosotros que somos los consumidores. Entonces todo ese proceso se encarga de estudiar la ciencia económica, ¿no? La pedagogía es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. En este caso nos tocó vivir, ya dijimos, esta nueva modalidad de clase virtual, que es una experiencia en sí nueva para casi el 90% de los bolivianos, que como por ser un país tercermundista casi no estamos inmiscuidos, ¿no?, en esta modalidad virtual, como otros países que años atrás ya lo van pasando, ¿no? En Bolivia casi la modalidad virtual eran para los estudios superiores, para un posgrado, masterado, pero hoy se vio la necesidad de utilizarlo en las escuelas, ¿no? La psicología estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, de acuerdo también tanto individuales como en sociedad, de acuerdo a la etapa o edad del individuo, ¿no? Porque una persona, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano no piensa o no tiene los mismos pensamientos y el mismo comportamiento por igual. Nos comportamos, pensamos y actuamos de diferentes maneras de acuerdo a la etapa o a la edad que tengamos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la adolescencia es una etapa muy dura, ¿no?, que ya nosotros los mayores lo hemos vivido y lo hemos superado. Ahora, ¿cómo se supera? ¿Cómo se vence estos problemitas que no todos lo sufren por igual, ¿no? Algunos sufren más, otros sufren menos, pero esto con la ayuda de los padres, de los profesores, de alguna persona mayor que les pueda orientar, estoy seguro que van a poder superar todos esos problemitas que tengan en la adolescencia, ¿no? Y la lingüística,
que sería la última, es una disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. ¿Qué nos dice esto? Como en el mundo hay una variedad de lenguaje, de idiomas, entonces la lingüística estudia en sí desde el origen de esa lengua, cómo se originó, cómo fue evolucionando y cómo podemos ir nosotros también aprendiendo una nueva modalidad de hablar, ¿no? Inclusive en el español o en el castellano que hablamos dentro de Sudamérica, hasta varía nuestro léxico, nuestra forma de hablar. Los bolivianos no hablamos con el mismo acento con argentino, con chileno, con paraguayo que con peruano, y mucho más, bueno, un venezolano, un colombiano, ¿no? Entonces varía. La lingüística se encarga precisamente de estudiar y explicar todos esos fenómenos. Bien. Continuamos. Vamos a ver un poco las ciencias sociales. Nuevamente es un conjunto de disciplinas, ya lo dijimos, que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad. Ya cómo es que llegamos actualmente hasta el 2020, ¿no? Fue un proceso muy largo. Y cómo estudia a través de, ya dijimos también que la historia, arqueología, psicología, sociología, economía, todo eso, ciencias o cuadritos que están ahí en el entorno amarillo, son utilizados por las ciencias sociales para poder describir el origen y el desarrollo de una sociedad en sí. Vamos a ver un poco sobre la historia. La historia a nivel universal se divide en 5 etapas o 5 edades, como lo querramos llamar, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cuando comienza la prehistoria, inicia desde la aparición de los homínidos, o sea, los primeros hombres, ya que empiezan a caminar, hasta el inicio de la escritura. Ya una vez que el hombre comienza a escribir, porque al principio no sabía ni siquiera hablar, ¿no? Se comunicaba por señas o por golpe, pero fue evolucionando, aprendió a hablar y hasta a escribir, ¿ya? Y hasta ahí ya sería la prehistoria. ¿Y cuáles son los principales sucesos? Por ejemplo, la prehistoria se divide en dos etapas, ¿no? O en dos subetapas. Uno que es la edad de piedra y el otro que es la edad de los metales. Acá hay un pequeño error ahí en la diapositiva, dice igualmente edad de piedra, pero es edad de los metales, lo último. Ya, la edad de piedra se divide en paleolítico y neolítico, y la edad de los metales en la edad de bronce, edad de cobre y edad de hierro, que es de acuerdo a la evolución que ha tenido el hombre descubriendo sus instrumentos, haciendo sus armas, etcétera, etcétera, ¿no? Comienza con la edad de bronce, bueno, primero con la piedra, luego el bronce, luego empieza a utilizar el cobre, descubre el hierro lo ve más resistente y empieza a hacer su armamento de hierro, ¿no? La edad antigua, una vez que se descubre la escritura, comienza la edad antigua hasta la caída del Imperio Romano, ya que fue uno de los más grandes imperios que tuvo, después creo seguido del Imperio Carolingio. ¿Cuáles son los principales sucesos en la edad antigua? Es que aparecen las grandes civilizaciones como los egipcios, los griegos, los romanos, los fenicios y la Mesopotamia, ¿no? Que fueron grandes civilizaciones en aquella época. También en esta edad antigua nace y a la vez es crucificado Jesucristo, ¿no? Cuando nace Jesús se considera el año 1 del siglo 1. ¿Ya? Y ya sabemos ya la historia que Jesús muere más o menos a la edad de 33 años. Ya también en esta edad antigua se realizan las invasiones bárbaras. Los bárbaros eran aquellos pueblos que vivían fuera de las grandes civilizaciones, como los egipcios griegos, ya que eran grandes civilizaciones, entonces los pueblos bárbaros vivían alrededor, ¿no? de todas esas civilizaciones. Lo llamaban bárbaros, ¿no? Porque no estaban a la par o civilizados como ellos. Bien, la Edad Media. La Edad Media comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América.
que sería el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, en su afán de encontrar un lugar o un camino más directo para llegar a la India, que es lo que quería. ¿Por qué a la India? Porque en ese tiempo España, Portugal y muchos países o ciudades europeas tenían un gran comercio con la India. La India le proveía mucha materia prima. Entonces ellos, en su afán de buscar un lugar más seguro y más cerca, porque por donde ellos viajaban normalmente salía muy lejos y muy peligroso, ¿no? Peligroso en qué sentido, porque había muchos piratas eh, que asaltaban los barcos, robaban la mercadería. Entonces por eso ellos deciden buscar, y de esa manera llegan a América, ¿no? Y nos llaman indios porque al llegar a América ellos creyeron haber llegado a la India, ¿no? Por eso el término de indio ya nos pusieron. Ya, se le van a disculpar un poco, tuve un problema con la diapositiva. ¿Cuáles son los sucesos, los principales hechos que pasaron en la Edad Media? Se crea el Imperio Carolingio, que ya dijimos que fue el más grande de los imperios. Se establece el feudalismo, que era un sistema político y económico de aquella época. Muchas veces hemos visto películas, ¿no?, donde hay un castillo, hay una princesa, y alrededor están la población o la gente pobre, ¿no? Ese era un sistema feudal, ¿no? Era un feudalismo. Y ya más adelante vamos a ver a cabalidad el concepto y en qué consistía esto. Luego se realiza el arte gótico, se realizan las cruzadas. Las cruzadas eran expediciones religiosas y militares que iban a evangelizar a la fuerza, ¿no?, para que la gente venga a la religión católica. Y todo aquello que estaba en contra de la religión católica eran considerados como herejes. Y a los herejes, ¿qué le hacían? Simplemente los quemaban vivos o los torturaban, ¿no?, hasta poder matarlo, porque para ellos no estaban acordes, ¿no?, con la sociedad que imponía la Iglesia Católica. También hay muchas películas que hablan sobre la cruzada, ¿no? Luego también nos dice que se impone la Iglesia cristiana. La Iglesia Católica se impone como autoridad. Todo lo que los sacerdotes, el Papa, la religión católica decía, tenía que ser considerado como cierto. No dejaban la opción a pensar, no había nada de ciencia. Por eso se llama la edad antigua o la edad media como la edad oscura, donde no te dejaban pensar. Ya simplemente vos actuabas de acuerdo a como te imponía la iglesia. ¿Ya? Y si vos pensabas diferente, ya dijimos que eras considerado como hereje, o por último te consideraban como un brujo, una bruja, y te quemaban vivo, ¿no? La edad moderna se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Ya se descubre América, termina la Edad Media, porque ya se empieza a expandir un montón de conocimiento. Y comienza la Edad Moderna y termina con la Revolución Francesa, que fue un hecho histórico que marcó muchas situaciones importantes, ¿no? Una de las más importantes se puede decir que se abolió la monarquía, es decir, que antes existía el rey, que era considerado una persona puesta por Dios y que todo lo que el rey decía se tenía que hacer. También se establecen los derechos universales humanos, ¿ya?, gracias a la Revolución Francesa, ¿no?, que fue en 1789. ¿Qué otros sucesos ocurren en la Edad Moderna? Se realiza el proceso de descubrimiento y colonización de América, ya lo dijimos, empiezan a colonizar
a imponer su imperio aquí en América, aquí en el Alto Perú, que era conocido antes que sea Bolivia, ¿no? Y empiezan a esclavizar a los indios, ¿eh? Se realizan teorías y descubrimientos científicos, y aquí aparece la ciencia, ¿ya? Lo que en la Edad Media no te dejaban pensar, aquí en la Edad Moderna ya se da carta libre para que aparezcan los científicos y puedan eh, imponer su creencia, ¿no? Es ahí donde se dan grandes descubrimientos, ¿no? Como el foco o la maquinaria, la locomotora, etcétera, etcétera. También se desarrolla el arte y aparecen religiones protestantes. Otra de la religión que también tuvo relevancia históricamente fueron los musulmanes, que impusieron su creencia también a la fuerza, igual que los católicos, por medio de guerra. Una vez terminada la Edad Moderna, comienza la Edad Contemporánea, que se inicia desde la Revolución Francesa hasta hoy en día. Tiene que haber un suceso realmente importante a nivel mundial, a nivel universal, para que comience otra edad. Muchos dicen que cuando termine la Edad Contemporánea, va a comenzar la edad espacial, ¿no? Donde todo va a ser ya, los autos no van a caminar por tierra, van a empezar a volar, ya, en fin. ¿Qué sucesos ocurrieron importantes en esta edad contemporánea? Ya dijimos que se produjo la Revolución Francesa, se elimina el absolutismo de los reyes, es decir, que el rey no tiene autoridad, no es el mandatario absoluto, se establece el capitalismo, que es otro modelo económico muy aparte del feudalismo, ¿no? Se produce la revolución industrial, se dan los descubrimientos científicos, empresariales. Si antes en un día necesitaban 10 personas para hacer 10 chompas, así a mano tejiendo, gracias a la maquinaria, una sola persona que manejaba la máquina podía hacer hasta 100 chompas en un día, ¿no? Tiene su pro y su contra, ¿no? Ayudó a producir mejor y en cantidad, pero también provocó el desempleo, ¿no? El desempleo de muchas personas. Luego también ocurre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera que fue en 1914 y la segunda en 1945, ¿no? Y también ocurre el Holocausto nazi, que fue prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez han escuchado hablar de Adolf Hitler, que impone su ideología nazi, donde se creen ellos como la raza superior a todo individuo, ¿no? Empiezan a gobernar, empiezan el holocausto de los judíos, a perseguir a los judíos. Hay muchas teorías sobre por qué Hitler perseguía a los judíos, ¿no? Pero ahorita no lo vamos a estudiar porque no corresponde al tema. Ya, pero son esos los sucesos más importantes que pasaron en las diferentes etapas de la historia. Ahí vemos una imagen como los clasifican, la evolución, por ejemplo, de la sociedad a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los métodos de las ciencias sociales? Tenemos el método histórico, el método de caso, el método transcultural y el método científico. El método histórico, por ejemplo, comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos utilizados por los historiadores para manejar las fuentes primarias. El método de caso, o llamado también análisis, es un modo de enseñanza donde aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndole así construir su propio aprendizaje. ¿Ya? El método transcultural dice que se enfoca en los estudios transculturales, tiene como objetivo responder a una serie de problemas de los diferentes grupos culturales, y el método científico recolecta la información a través de la metodología científica. Bien, el método histórico tiene un proceso, ¿no? Cada uno de los métodos tiene un proceso ya en el cual se lo va desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen sobre el método científico y el método histórico. El método científico comienza con la observación. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace un científico? Observar. Luego nace la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son las preguntas más típicas, ¿no? Luego se autorresponde el científico
mediante una hipótesis, ¿ya? Que una hipótesis es algo que puede o no puede ser a la vez real, ¿no? Luego, la experimentación. Vas experimentando qué solución, por ejemplo, le damos al problema. Si hablamos específicamente del COVID-19, desde que comenzó esta pandemia, los científicos han empezado a observar, los han preguntado dónde nace, el por qué, cuáles son los síntomas, y si ustedes ven noticias, ven información también en Google, según la OMS, se van desarrollando y se van descubriendo nuevas formas de cómo se transmite el virus, nuevas formas de combatirlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí van la experimentación. Luego vienen las conclusiones. Una vez que han hecho todo ese estudio, concluyen, ¿no? Es por esto, es por lo otro. Luego sigue con la documentación, lo van documentando, lo van desarrollando, escribiendo, argumentando. Luego vienen los descubrimientos. Por último, las nuevas preguntas. Y por último, el seguir aprendiendo. Hay un dicho que dice: nunca dejamos de aprender, toda la vida aprendemos algo nuevo. El hecho de que alguien sea mayor no quiere decir que lo sepa todo, ¿no? En sí tiene más conocimiento, más experiencia, más sabiduría que tal vez un niño, ¿eh? O una persona menor, pero no quiere decir que lo sabe todo. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, esta nueva modalidad virtual, como le decía, estamos aprendiendo, no la conocíamos, ¿no? Nos estamos inmiscuyendo en ella para poder aprender. Y a su lado derecho ven el método histórico, que también tiene un proceso, que por ejemplo elegimos un tema que vamos a estudiar, por decir el año 2019, ya dijimos el hecho o el suceso del que hubo el paro cívico. Luego viene la hipótesis también. Luego se saca un estado de la cuestión. Luego se buscan fuentes de información. Luego se va analizando la información, se sintetiza y por último se saca una conclusión, ¿no? El porqué del hecho, porqué del suceso histórico, ¿ya? Acá nos habla un poco de la geografía, aunque ya en el siguiente tema, más adelante lo vamos a ver con exactitud que es la geografía, pero dando un adelanto dice que es una disciplina que trata de la descripción o la representación gráfica de la Tierra, como ya lo dijimos al principio casi del tema, ¿no? Tenemos las ramas de la geografía, que son la humana y la física. Esto ya dijimos que vamos a aprenderlo un poco más adelante en el siguiente tema, pero a grandes rasgos dice que la geografía humana, aparte de la geografía que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica, mientras que la geografía física parte de la geografía que estudia la configuración del terreno y de los mares. Tenemos la división de la geografía, que esto un poco no lo vamos a tomar, la geografía política. Ya este es un pequeño adelanto del siguiente tema, la geografía física, que se divide en hidrografía, y con esto terminamos, jóvenes. Dicen, gracias por su atención. Este grupo finalizó su exposición, en este caso a mi persona, ¿no? Espero que les sirva este video de mucha ayuda, que les haya despejado muchas dudas sobre el tema, que lo tienen en el texto, pero para reforzar un poco, ¿no? Decidimos hacer este video tutorial. De todas maneras, como les dije al principio de este video, pueden cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, hacerla por medio de la plataforma, la clase de ciencias sociales que tienen ahí en su Classroom, y estaré pues predispuesto a despejar esas dudas, ¿no? Esas preguntas. Bueno, jóvenes, no se olviden revisar cada clase que nos toca sus materiales. Revisar su plataforma siempre con anticipación, para yo le voy a mandar un mensajito para que ustedes puedan alistar un día antes qué vamos a pasar, qué tema vamos
avanzar y qué materiales más o menos vamos a utilizar, ¿ya? Gracias, jóvenes. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Listo? Se cuidan, que saben. Hagan caso a papá, mamá, cuídense de esta pandemia que a todos nos tiene aquí encerrados.